Tanto el gobierno federal como la Secretaría de Educación Pública ya dijo que los libros van porque van y su distribución hacia las distintas entidades federativas del país ya inició. Pero ¿cómo están gestionando la entrega de libros de texto cada uno de los gobernadores en nuestro país? Pues es la pregunta para el tema sobre la mesa. Saludo a Raúl Frías Lucio, nuestro director editorial, también a nuestro compañero Víctor Hugo Hernández, analista de Mega Noticias. Caballeros, el tema sobre la mesa, todo suyo. Muy buenas tardes. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, el tema de los libros de texto sigue dejando mucho que hablar, sobre todo pues conforme van pasando los días, más personas se van enterando de los errores, de la falta de precisión, de la falta de rigor en la información que deberían tener los libros de texto, los sesgos de carácter ideológico, que puede ser un poco ahí interpretación, Víctor, no necesariamente este tema. Y bueno, seguramente en los próximos días, en las próximas semanas y a partir de esta tarde, cuando la maestra Leti y los expertos en educación van a ofrecer conferencia de prensa todos los días, según lo que dijo el presidente, para aclarar el tema de los libros de texto. En estas conferencias luego larguísimas y que bueno, según esto va a ser la maestra Leti, no estoy seguro debido a su falta de capacidad que ha mostrado la titular de la Secretaría de Educación Pública, pero bueno, ya veremos en la tarde qué es lo que va a pasar con este asunto. Pero a ver, me parece que también falta precisar, Víctor, un poco el tema de la postura de los gobernadores que se han manifestado sobre el tema de los libros de texto. Y déjame empezar con Jalisco, que es el lugar donde me encuentro hoy, en donde el gobernador Enrique Alfaro, bueno, ayer señaló que en lo que se define el amparo que permita la distribución de los libros de texto gratuitos, sí, mientras tanto, bueno, en Jalisco hay un plan B que se llama Recrea para la Educación, que es el programa estatal que se ha venido implementando desde el 2019, fecha en que entró este gobierno de Enrique Alfaro, y que, bueno, son precisamente alternativas que presenta el gobierno en lo que se define el tema del amparo, porque hoy se da a conocer que son gobernadores que se oponen a la distribución de libros de texto. Sí quiero aclarar que el caso de Jalisco, sí, el gobierno no se opone. El gobierno lo que está haciendo es tomar una acción en lo que se libera el amparo o en lo que el gobierno federal decide la distribución de los libros de texto. En el caso de Jalisco, Víctor. Bueno, pero lo cierto es que sí, estás en lo correcto, Raúl, no es una oposición per se, aunque sí es una oposición en cierto sentido, a la luz de que se está a la espera de una definición, como lo dijo María Eugenia Campos de Chihuahua, ¿no? Estamos a la espera de lo que decida, de lo que se decida, lo que se decida desde el aspecto legal. Lo mismo ocurrió con Jalisco, con Chihuahua, Guanajuato y Coahuila. Todos son, que curiosamente son gobernadores de oposición, quienes no se oponen per se a los libros de texto, pero sí dicen respetar el proceso legal que interpuso la Unión de Padres de Familia contra la SEP ante la Suprema Corte de Justicia. Pues sí, digamos que es una posición políticamente correcta porque finalmente están ellos asumiendo un respeto hacia un poder y en ese sentido están frenando la entrega de estos libros. Me parece interesante y digno de estudio y de encomio en aquellos casos en que los estados han tomado provisiones o tienen planes B, porque eso habla de una preocupación sentida porque la educación de los niños, que son los principales afectados en este momento, claro, no se ve alterada. Sin embargo, pues es inevitable decir, Raúl, que esto también obedece a una, pues ahora sí, a una discusión ya que tomó un tono político, un cariz político e ideológico y de posesionamiento, porque aquí ya todos están agarrando posiciones en función también de simpatías o no simpatías hacia este gobierno. Entonces, pues bueno, qué bueno que se está haciendo así y qué bueno que quienes están oponiendo, o bueno, como tú dices, no oponiendo, pero sí frenando, tengan un plan alternativo. Y esperemos que podamos seguir adelante y en el futuro digamos que no hubo afectación para nuestros niños, que sí, yo creo que eso va a ser inevitable. Claro, a ver, yo creo que lo has tocado bien. El tema se ha politizado,
Pero más allá de los errores ortográficos, pues de presentación, de lo que ya decíamos, falta de rigor en los datos, que seguramente todos esos temas y errores se tendrán que subsanar, Víctor. Yo supongo que tendrán que subsanarse. Yo ayer platicando con el dirigente de la sección 47 del CENTE, él decía, bueno, a ver, es que los libros son una herramienta, pero finalmente está el maestro, el titular, el maestro, que es el que todos esos errores que se han venido marcando de alguna forma pueden ser subsanados de momento, válido, sí, con el maestro. Por ejemplo, la fecha no es lo mejor, errónea, no es lo del deseable, Benito Juárez. pero claro, válido. Lo ideal es tener libros sin errores, Sí, desde claro, luego. perfecto, Pero claro, digo, ante las circunstancias, ante las prisas, ante las ocurrencias y bueno, sobre todo, me parece que lo relevante en este asunto dentro de los libros es sí, los errores se pueden subsanar de alguna forma, ya sea corrigiendo, poniendo una fe de ratas, sí, o finalmente el maestro tendrá la facultad digamos, de mostrar corregir los datos correctos dentro de esto. Eso me parece. Perdón, Raúl, que te interrumpa. Sí. Pero aquí la verdad es que independientemente de subsanar estos errores que tú bien mencionas, yo creo que una lectura importante es también lo que nos enseña esto, de nueva cuenta el sello de la casa, las características de este gobierno que no en todas sus políticas públicas, porque sería injusto decir que en todas sus políticas públicas, la característica ha sido el no diagnóstico, la implementación en las rodillas, la improvisación, la alta dosis de ideologización, si se puede utilizar ese término, la no inclusión, esas características han estado presentes en la aplicación de no pocas políticas públicas. Grave que ahora sea en el caso de los libros de texto. Mi comentario. Y yo le agregaría uno más, que también es el sello de la casa: pasarse por alto la Constitución y la Ley General de Educación. Sí, es clara la ley, dice que para aprobar los nuevos planes de estudio y de ahí partir con los nuevos libros de texto, tendría que haberse sometido a consulta con expertos, con académicos, con profesores, con padres de familia, con pedagogos. Y eso simplemente no se hizo, Víctor, ¿sí? Y todavía, agrégale, que además ocultan la información, la reservan. Entonces, a ver, todos estos elementos que finalmente, como tú bien dices, es el sello de la casa, es el tema de la improvisación. Y ahora, bueno, a tratar de solventarlo sobre la marcha. ¿Cómo? Bueno, pues con los maestros, con consultas como está ocurriendo en Sonora con padres de familia, que mucho no van a poder hacer, pero bueno, finalmente me parece que en el caso de los maestros sí van a tener mucho que hacer, tanto en la nueva escuela mexicana, con este nuevo esquema de educación y concretamente de los libros de texto. Pero regresamos al tema original de hoy, que es el tema de los gobernadores. A ver, yo no veo que los gobernadores se opongan porque finalmente es facultad del gobierno federal la distribución de los libros de texto, ¿sí? Ahora, los libros de texto se entregan a las entidades y las entidades la distribuyen a las escuelas. Decía el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, ya llegaron al estado 7 millones de los 9 millones de libros que se van a distribuir para que empiece el ciclo escolar el próximo día 28. Estamos a 20 días, ¿sí? La logística tiene que ser una logística buena para que cada alumno de cada escuela de preescolar, primaria y secundaria reciba su paquete de libros si es que se libera el tema del amparo. Pero el presidente, como ya lo sabemos, le gusta siempre polemizar sobre este asunto. Y hoy dice en la mañanera que los gobernadores están actuando de forma sectaria y politiquera, ¿sí? Cuando lo que ya mencioné, el caso de Jalisco, el gobernador no está ni a favor ni en contra. El gobernador lo que dijo, mientras haya un amparo, nosotros estamos preparados, pero Maru Campos de Chihuahua, tu gobernador de Coahuila, el gobernador de Yucatán, sí, bueno, ellos van a esperar que el Poder Judicial decida sobre la distribución o no de estos libros. Y lógicamente lo que tú bien dices, ¿quiénes pierden? ¿Quiénes son los que tienen la posibilidad de perder nuevamente? Los niños. Por eso me parece que sí es importante, cada entidad tiene un programa estatal
que puede ayudar a minimizar, digamos, el impacto en caso de que no se distribuyan los libros de texto, cosa que la veo remota, ¿eh? Sí, pero es digamos que es una especie como de candado o de seguro que se puede accionar para tratar de subsanar este penoso asunto, si queremos utilizar ese término. Y digo penoso porque estaba yo leyendo con mucho interés una columna de Carlos Ursúa, Raúl, que habla precisamente sobre la brillante y hermosa historia que tienen los libros de texto desde 1959, cuando se creó la Comisión Nacional de los Libros, y cómo fuimos avanzando y a esfuerzos y con una visión de estadistas, se fueron creando los libros de texto que para los 60, Raúl, se convirtieron en un ejemplo mundial de cómo México había logrado implementar los libros de texto gratuitos para todo tipo de escuelas públicas y privadas, de calidad y con un sentido muy claro de educación. Pero ¿qué pasó? Volvimos a perder el rumbo, mi querido Raúl. Lenta y gradualmente, con el paso de los años, nos fuimos degradando, se fue degradando la educación mexicana. Los gobiernos empezaron a dejar la Secretaría de Educación Pública como un complemento meramente político y dio como resultado que hoy esto sea el resultado una vez más de ese descuido que existe para mi gusto en la Secretaría de Educación Pública. Estaba yo viendo, fíjate, pues los personajes que han estado, Aurelio Nuño con Peña Nieto, Emilio Chaufet, fíjate nada más, puro experto en educación. Con Fecal, el yerno de la profesora se quedó a cargo de este proyecto. Con Vicente Fox, la propia profesora Elvester era la que tenía el control de la educación. Ahora con Peña Nieto, pues bueno, ahora con Andrés Manuel López Obrador, pues es este señor Marx Arriaga, ¿verdad? ¿No? Es el responsable de este proyecto. La secretaria es la maestra Leti, que ya vimos sus capacidades. Sí, pero pues digamos, Raúl, yo creo que venga al caso. Marx Arriaga es el responsable, digamos, ideológico, que pues su mérito es estar cerca del palacio y que su especialidad es la filología. Entonces eso nos da una idea del descuido en que hemos metido la educación, que es algo tan importante. Sí, no está cerca del palacio, hay que decirlo. Marx Arriaga está cerca de la señora, sí, de la esposa del presidente, y ese es exactamente el valor que ha tenido este asunto. Pero bueno, me parece, sí, a ver, ya hoy también leí alguna columna muy interesante donde decía, bueno, ya a los Torres Bodet, sí, de aquellos secretarios de educación que tú bien haces referencia, pues qué lejos está de la maestra Leti. ¿Cuáles son las credenciales de la secretaria de Educación? Ser líder sindical, ser miembro del sindicato de alguna forma y ya, o sea, no tiene ninguna credencial, pero bueno, así están las cosas con este tema de los libros y ya veremos. Yo la verdad es que veo remoto que no se distribuyan los libros de texto a pesar de la infinidad de errores. Ahora, sí, casi todos los libros, tú que eres un gran lector, todos los libros o una gran cantidad de ellos tienen errores de dedazo, errores ortográficos, pero para eso supuestamente pues hay editores que deberían revisar, supervisar antes de mandar a imprimir. En fin, vamos a ver en qué acaba este tema. Sí, por lo menos debería de haber regañado, sí. Digo, finalmente, porque sé que hubo también, como en muchos otros proyectos, mucha gente involucrada, gente que tenía su trabajo y su función muy específica. Y seguramente había correctores, redactores, diseñadores, y pues pasó por los ojos de todos. Y pues parece ser que otra vez las prisas, las carreras, el querer sacar en base a un deseo presidencial los libros de texto nos lleva a este tipo de situaciones. No es la primera vez, Raúl, y seguramente no será la última en un país donde seguimos estando sometidos a los caprichos presidenciales. Víctor, que tengas buenas vacaciones y bueno, gracias, estamos Raúl. Atentos, desde luego. Invitamos a nuestra audiencia a escuchar este podcast, el tema de los libros de texto y los gobernadores. Hablaremos de esto y desde luego lo invitamos a escuchar este tema.